26. Nos piden derivar la siguiente función. Problema 26 es e a la xy más x cuadrada menos y cuadrada igual a 10. Así a simple vista, ¿qué podemos observar? Que se trata de una función implícita, que habrá que derivar implícitamente. Y que, a ver, permítame tantito. Derivación implícita la hacemos término por término, tomando en cuenta que y es la variable dependiente, que la derivada de y es y' y la derivada de x es 1. Entonces, término por término, ¿cómo se deriva el primer término? Como una e a la u. ¿Cuál es la derivada de e a la u? Bueno, pues nos dicen que es e a la u por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? X, y' más y, porque es un producto. Primero por derivada del segundo más, segundo por derivada del primero, solo que la derivada del primero es 1. Más, siguiente término, su derivada es 2x, menos, siguiente término, su derivada es 2y' igual a 0 en la derivada de 10, que es constante, es 0. Entonces, derivamos de manera implícita, término por término, teniendo en cuenta que la derivada de y es y' y la derivada de x es 1. Ya que hemos derivado, pues ahora hay que despejar y'. Este factor voy a efectuar el producto, multiplica cada uno de los que están ahí. Nos quedaría xy' e a la xy más y e a la xy más 2x menos 2y' igual a 0. De ahí, ¿cuáles son los que tienen y' como factor? El primero y el último término. Por lo tanto, vamos a factorizar y'. Y' como factor de, ¿qué nos quedaría? X, ¿qué más? E a la xy menos 2y. Y todo lo que no tiene y' va del otro lado con signo contrario. Miren, en este caso, los que no tienen y' son el segundo y el tercero. Y los dos van a pasar ¿con qué signo? Negativos. Pasarían negativos ambos. Entonces voy a sacar un signo menos como factor común y me va a quedar y e a la xy más 2x, puesto que los dos pasarían negativos. Y ahora sí, todo lo que multiplica y' lo pasamos dividiendo, sería menos a la altura de la línea de fracción, y por e a la xy más 2x, x e a la xy menos 2y. Y esa sería la derivada.
de esa función implícita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos entonces a hacer otro. Miren, voy a hacerlo aquí mismo para no cambiar de página todavía. Es el problema 28. Nos piden derivar coseno de x cuadrada igual a x e a la y. Nuevamente vemos que se trata de una función implícita. Bueno, pues habrá que derivar de manera implícita, término por término. Coseno de x cuadrada, ¿cómo se deriva eso? Menos 2n. La derivada es menos el seno de u por la derivada de u. 2x. Igual a. Siguiente término, ¿cómo se deriva? Un producto, son dos factores. La regla dice, primero por la derivada del segundo. E a la y por y prima más el segundo por la derivada del primero, que es e a la y por 1. Así es. Miren, aquí la ventaja que tenemos es que solamente hay un término que tiene y prima. Entonces, todo lo que no tiene y prima del otro lado, este a la y pasará como menos, y el que ya está ahí también es negativo, entonces voy a factorizar un menos, factor de e a la y más 2x seno de x cuadrada. Acuérdense que los argumentos son intocables, eso no los podemos alterar. Igual a x e a la y por y prima. Y todo lo que multiplica a y prima va a pasar dividiendo. Voy a invertir los términos, no pasa nada. Y prima será entonces menos e a la y más 2x por el seno de x cuadrada sobre x e a la y. Y esa sería la derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro entonces. Problema 30. Nos piden derivar x e a la y más 2x menos logaritmo natural de y igual a 4. Nuevamente vemos que se trata de una función implícita y entonces pues habrá que derivar término por término. Primer término, x e a la y. ¿Cómo se deriva ese? Es un producto. La regla dice, primero, por la derivada del segundo, e a la y prima, más el segundo por la derivada del primero, e a la y.
puesto que la derivada de x es 1, más derivada de 2x, 2 menos, ¿cómo? Y' sobre y igual a 0. ¿Vamos bien? Miren, a partir de aquí, pues hay diferentes caminos. Pueden ustedes primero agrupar los términos que tienen y', resolver la fracción, y luego lo que esté multiplicando, dividiendo, y lo dividiendo, multiplicando. O, antes de hacer cualquier cosa, eliminar el denominador. Para cancelar esta y que está dividiendo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué hacemos? Para eliminar esta. Bueno, pues multiplicamos todo por el factor que queremos eliminar, que es y. A multiplicar y por el primero, ¿qué nos queda? XY, e a la y', más. A multiplicar y por el segundo, ¿qué nos queda? Y por e a la y, más. A multiplicar y por el siguiente, ¿qué nos queda? 2y. Y a multiplicar y por el último, ¿qué nos queda? Y'. Al multiplicar y por 0 nos da 0. Y ahí la ventaja es que ya no tenemos fracciones. Identificamos cuáles son los términos que tienen la y'. Estos los vamos a factorizar. Y' como factor de XY, e a la y menos 1, igual. Los términos que no tienen y' son el segundo y el tercero. ¿Cómo van a pasar del otro lado? Negativo los dos. Podríamos factorizar un menos, pero además del menos, tiene otro factor en común que es. Entonces sería menos y factor de e a la y más 2. Y ahora sí, todo lo que multiplica y' lo pasamos dividiendo. Va a ser menos y por e a la y más 2 sobre xy e a la y menos 1. Ya, escriben, espérame, porque si no, van a decir que nomás di medio clase porque es media firme. ¿Sí quiso? ¿No? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro entonces. Este fue el problema 30. Problema 32. Funciones implícitas. Problema 32, nos piden derivar logaritmo natural de xy es igual a e a la x más y. ¿Y ahora? Aquí sí se puede usar propiedades, al menos una de ellas. ¿Cuál? La del producto. El logaritmo de un producto equivale a la suma de sus logaritmos, entonces sería logaritmo natural de x más logaritmo natural de y igual a, del otro lado pues no hay propiedades que utilizar, entonces lo dejamos así, e a la x más y.
Ahora sí derivamos, implícita, término por término. Del primer término, su derivada es 1 sobre x más y' sobre y igual a e a la x más y. No. Es una suma, se deriva término por término. La derivada de x es 1 más la de y, que es. Entonces, ¿qué nos queda? 1 más y'. 1 más y'. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Sigue? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hacer la suma, encontrar un común denominador. Sí, lo podríamos hacer. Pero lo que a mí lo que prefiero hacer es primero eliminar los denominadores. Y para ello multiplicamos toda la expresión por los factores que queremos cancelar. Ahora, no quiere decir que tiene que ser así. Igual pudimos haber hecho la suma. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Todo lo voy a multiplicar por XY. Al multiplicar el primer término por XY, ¿qué nos queda? Y. Más el siguiente por XY, ¿qué nos queda? XY' igual a, y voy a multiplicar por XY, e a la X más Y, por 1 más Y'. Ahora, se trata de despejar Y', por lo tanto, habrá que efectuar este producto de la derecha. Nos queda Y más XY' va a ser igual. Todo esto por 1, pues nos da lo mismo. XY, e a la X más Y, más todo eso por Y' nos da XY, e a la X más Y por Y'. Y ahora sí, todo lo que tiene Y' a la izquierda, lo que no a la derecha, XY' menos, pasa negativo, XY, e a la X más Y por Y' va a ser igual. Lo que ya teníamos ahí, que es XY, e a la X más Y, menos, porque este va a pasar negativo, menos Y. El primero tiene Y' como factor común, pero tiene otro factor en común. ¿Cuál es? Además de Y', tiene otro factor en común que es X. XY' factor de 1 menos Y por E a la X más Y igual. También del otro lado tiene un factor en común que es Y factor de X, E a la X más Y menos 1. Aquí lo voy a continuar. Y ahora sí, todo lo que está multiplicando a Y' lo pasamos dividiendo. Nos queda Y por X, E a la X más Y menos 1 sobre X por 1 menos Y, E a la X más Y. Y esa es la derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, veamos otro ejemplo.
El problema 33 nos piden derivar e a la 2x igual a seno de x más 3y. Nuevamente es una función implícita. Ya quedamos que no nos vamos a meter en el problema de andar queriendo derivar, perdón, de andar queriendo despejar y, no tiene caso. La vamos a derivar así como está, término por término. Muy bien, del primer término, su derivada es e a la 2x por 2, muy bien, igual a coseno de x más 3y por 1 más 3y prima. 3y prima. Bien, voy a darle forma a esto. 2 e a la 2x es igual. Y este factor va a multiplicar a cada uno de los que están adentro para poder despejar y prima. Coseno de x más 3y por 1, pues nos da lo mismo, más 3 veces el coseno de x más 3y por y prima. Ahora todo lo que no tiene y prima del otro lado, este aquí lo vamos a dejar. Es el único que tiene y prima, entonces nos llevamos el otro del otro lado. 2 e a la 2x pasa como menos coseno de x más 3y va a ser igual a 3 coseno de x más 3y por y prima. Y todo lo que multiplica y prima, dividiendo. Voy a invertir los términos, nos va a quedar que y prima será 2e a la 2x menos coseno de x más 3y sobre 3 coseno de x más 3y. Y esa sería la derivada. Salud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos otro ejemplo. Sí, no, todavía no. Ahí mismo lo voy a continuar. El problema 34 nos piden derivar tangente de y es igual a e a la x más logaritmo natural de x. Nuevamente se trata de una función implícita. No nos vamos a meter, dijimos, en el problema de andar queriendo despejar y. Así la vamos a trabajar. Derivamos implícitamente la derivada del primer término. Es una tangente de u. Su derivada es secante cuadrada de u por la derivada de u, que es y', igual a e a la x más 1 sobre x. Mire, como en este caso solamente hay un término que tiene y' y ya lo tenemos solo, voy a resolver ahora sí la fracción. Común denominador es x. X entre 1 por e a la x nos da x e a la x más 1. Y ahora sí, todo lo que multiplica y' lo pasamos dividiendo. ¿Qué nos va a quedar? X e a la x más 1 sobre x por
secante cuadrada de y. Era más fácil resolver la fracción en este caso que multiplicar todo por x, pero igual pudimos haber multiplicado todo por x. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a hacer otro. Ahora sí voy a... Bueno, ¿me avisas cuando esté listo? Sí. Ok. Miren, se trata del problema 36. Nos piden derivar el logaritmo natural de x más y igual a e a la x más y cuadrada. ¿Habrá alguna propiedad de logaritmos que pudiéramos aplicar? ¿Sí o no? Pues no. No tenemos propiedad para la suma, solamente productos, cocientes y potencias. Entonces, si no hay propiedad que aplicar, pues vamos a derivar así como está. Del primer término, su derivada es 1 más y'. Es una suma, se deriva término por término. La derivada de x es 1, más la derivada de y es y'. Derivada de u sobre u igual a e a la x más 2y y'. Esa es la derivada. ¿Alguna pregunta con la derivada? Miren, necesitamos despejar y'. Por lo tanto, lo que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y multiplica a cada uno de los que ya tenemos ahí. Entonces será 1 más y' va a ser igual a x más y por e a la x más x más y por 2y y'. Se multiplica cada uno. ¿Por qué hicimos el producto? Para poder agrupar los términos que tienen y' a la izquierda. Si no, no podríamos separarlos. Nos va a quedar y' que ya tenemos ahí. Este va a pasar negativo. Menos, lo voy a ordenar 2y x más y por y' igual a lo que ya tenemos ahí, que es x más y por e a la x, y este 1 que va a pasar como menos 1. Y ahora sí, y' como factor de 1 menos 2y por x más y. 2y por x más y. Igual a, y aquí lo dejamos tal cual. X más y e a la x menos 1. Y ahora sí, todo lo que multiplica a y' va a pasar dividiendo. Sería x más y e a la x menos 1 sobre 1 menos 2y por x más y. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer uno más. Nos piden derivar, a ver si no lo hemos hecho, es el 31x e a la x menos e a la y más y igual a 0. Muy bien, primer término. No. Hay que derivar el primer término. ¿Cuánto nos da? ¿Sí? Más e a la x. Es un producto. Primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Menos derivada de e a la y. E a la y por y prima más y prima igual a 0. Miren, los términos que contienen a y prima son esos dos. Ahí los vamos a dejar. Y los que no tienen y prima van a ir del otro lado con signo contrario. Los dos pasarían, ¿con qué signo? Negativo. Entonces, voy a hacer un paso intermedio. Sería y prima factor de, primero el positivo. Primero el positivo. 1 menos e a la y igual a... Los dos los voy a pasar negativos y luego ya factorizo. Menos x e a la x menos e a la x. Aquí todavía no le voy a hacer nada. Igual a. Además del menos, tienen otro factor en común. ¿Cuál es? E a la x factor de x más 1. X más 1. Ahora sí, todo lo que está multiplicando a y prima, lo pasamos dividiendo. El menos lo dejamos a la altura de la línea de fracción. Nos va a quedar e a la x por x más 1 sobre ¿alguna pregunta? Bueno, miren, mañana vamos a hablar del último bloque de funciones trascendentes que vamos a estudiar, que son las funciones trigonométricas inversas. Así como las exponenciales son las inversas de las logarítmicas, las trigonométricas inversas son las inversas de las funciones trigonométricas. Les voy a encargar como tarea, boleto para entrar a clase, ahí en sus apuntes, una pequeña investigación acerca de las funciones trigonométricas inversas. ¿Cuántas son? ¿Cómo se representan? ¿Cómo se escriben? Etcétera, etcétera. Lo que puedan investigar acerca de las funciones trigonométricas inversas. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy aquí le vamos a dejar. Gracias. Nos vemos mañana.